Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ustedes saben que esto se llamó una emergencia porque es ahora una pandemia. Demos gente, endodemia cuando era dentro de Wuhan, epidemia cuando era encima de la zona de Asia, y luego ya pandemia cuando es encima de todo el mundo se ve afectado. Ustedes saben que surgió en un área muy específica, hay mucho debate que si fue por un laboratorio que ciertamente existe en esa zona y que ciertamente han estado haciendo investigación. Es importante que puedan conocer los términos para aclararlos. Ya decíamos de la endodemia, endemia, cuando empezó local, epidemia de la zona y pandemia, ¿no? Ahora, saber los nombres, esto es muy importante. La enfermedad se conoce como COVID, son las siglas en inglés de Coronavirus Disease. El virus se llama SARS por el Severe Acute Respiratory Syndrome. El SARS ya existía, habíamos tenido una epidemia previa y es el COV2, que viene precisamente de coronavirus y es 2 porque son varios los virus. Se trata de una enfermedad que tiene 3 manifestaciones. Una es asintomática, es portador. El virus ya está en las células, pero no ha desarrollado síntomas y no ha empezado a replicarse dentro del cuerpo humano. Hay una enfermedad leve con los síntomas muy parecidos a los de la influenza, y existe ya la manifestación de gravedad y muerte. O sea que esta manifestación diferenciada hace que nosotros podamos establecer y dirigir estrategias diferenciadas. Se llama coronavirus precisamente porque debajo de un microscopio electrónico se ve como una corona. Y vean ustedes, es de la orden nidovirales, de la familia Coronaviridae, y es de un género donde convergen los virus de origen zoonótico de animales muy parecidos, el tipo A, B y C, muy parecidos y que han dado desde 2000, el año 2000, epidemias en el mundo. Teníamos, por ejemplo, la epidemia que surgió de gatos. Esto fue a principios del año 2000 y se le llamó SARS, que otra vez son las siglas en inglés. MERS apareció después y ahorita veremos que ese partió de la leche de camello. El SARS, que originó también en la zona de China, era una mutación que sufrió esta secuencia de proteínas, que es el virus, y empezó como una influenza. El MERS surgió de la leche de camello. Y en este caso ya tenemos el COVID-2 que surge del murciélago. Hay mucha duda que si fue fabricado en el laboratorio o no. Ciertamente han estado trabajando en la secuencia genética de todos estos virus, pero la mutación, normalmente ese tipo de mutación que salta de un animal al ser humano, tardan mucho más tiempo. Esto no fue hecho por el laboratorio. Hay que saber diferenciar claramente y hacerlo saber a los alumnos. Una bacteria tiene vida propia, tiene un ciclo de que nace, crece, se reproduce y muere. Un virus es una secuencia de proteínas, no tiene vida propia. Esto es importante porque
requiere este virus, que en este caso se llama retrovirus, porque tiene al interior RNA en vez de DNA. Y este RNA se mete dentro de la célula humana y utiliza el equipo de la célula para replicarse, a diferencia de la bacteria que puede reproducirse sola. Entonces, este virus en realidad no tiene vida propia, pero se activa o se desactiva. La secuencia proteica tiene unas espigas que funcionan como llave, y esa llave se inserta mecánicamente en un receptor que se conoce como ACE, que es de la angiotensina, y que se encuentra en células de la mucosa respiratoria. Así es como se abre paso para adentrarse dentro de nuestras células humanas, en este caso de la mucosa respiratoria. Esta proteína en la corona del virus es una espiga proteica que ahorita están bloqueando con medicamentos que están respondiendo favorablemente para evitar la replicación. Vean ustedes que entra dentro de la célula, se transforma en DNA y ese DNA a la vez empieza a replicar virus dentro del cuerpo humano. Ahora, es muy importante entender que esta secuencia proteica sufre de mutaciones. Hay errores en la replicación que hacen que el virus se multiplique y que se crean nuevos subtipos de virus. Estas son microfotografías electrónicas del virus, como entra a la célula y sale. Les repito, en realidad la mayoría de la gente, hablando de 70%, seremos portadores asintomáticos. 30% nos va a dar en forma leve y entre 5 y 10% nos va a dar de una forma grave, pudiendo ser motivo de muerte cuando subyace una enfermedad o una complicación que baja las defensas. Vean ustedes las secuencias proteicas, que son las que van a determinar qué tipo de virus hay. Ahorita les voy a enseñar los últimos avances con esto de los subtipos y las mutaciones. Esto es importante que ustedes lo sepan y que tranquilicen a los padres de familia y a sus alumnos. No importa que nos dé, qué bueno que nos dé, porque vamos a generar defensas. En realidad, la mayoría de nosotros tendríamos entonces, no tendríamos por qué volvernos a reinfectar, al menos que fuera de otro tipo de virus. Pero entonces esto es importante porque hay que atacar una segunda epidemia, que es la epidemia del miedo. El miedo viene de la desinformación y la ignorancia. Ustedes tienen que aquietar, tranquilizar a los papás, tranquilizar a los alumnos, que entiendan cómo funciona y qué podemos esperar incluso de los compañeritos en el salón, en la familia. ¿Cómo son los síntomas? Pues los síntomas pueden tardar de 5 a 15 días en manifestarse. Fiebres muy altas, más de 38,5. Hay dolor de cabeza, malestar. Puede haber, inicia con una infección de garganta, con tos seca. Y hay mialgias, o sea, dolores musculares, astenia, cansancio, mucho cansancio, mucho dolor, y es motivo de estar en cama. Es lo que nos va a dar con una manifestación que puede durar entre 3 y 7 días, los síntomas. En realidad, ¿cómo vamos a manejar ese caso? Pues como lo haríamos con una influenza normal. Hay que bajarle la temperatura con antipiréticos, hay que
o mecánicamente con hielo, acostarlo para que toda la energía del cuerpo vaya a reparar el daño. Caldos, muchos electrolitos, muchos líquidos. En realidad eso es lo que podemos hacer. Mientras nosotros que estamos con nuestro enfermito en casa, pues taparnos, usar cubrebocas, usar guantes, hay que lavar bien las sábanas, ponerlas a solear, abrir las ventanas, ventilar el área, utilizar cloro, lavar bien todo, lavar los platos, mantenerse aislados lo más posible y proteger al resto de la familia. En realidad, al paso de unos cuantos días debe reponerse y no va a pasar nada. Aquí el riesgo y el motivo para ya acudir a urgencias en el hospital es cuando ya no puedo respirar. Y eso es la señal cuando yo tengo que ir al hospital. ¿Qué es lo que pasa en el hospital? Que si yo tengo infecciones en los senos nasales o tengo infección en pulmonar o de por sí tengo EPOC o alguna complicación respiratoria, va a complicar el cuadro. Hoy en día sabemos que además hay personas que desarrollan una autoinmunidad, que generan coágulos y esos coágulos tapan los pequeños vasos, arterias y arteriolas, tanto en el pulmón como en el cerebro, pueden ser los riñones, puede ser el corazón, y esto ya es una complicación secundaria conocida como coagulación intravascular diseminada. Y es muy similar a los cuadros que ahorita vemos en las noticias del kwashiorkor, que es la infección, el cuadro que están presentando niñitos chicos y que están muriendo. Entonces, se trata entonces de bajar la temperatura, que es lo que podemos prever, saber cuándo en realidad es fiebre y cuándo es nada más una temperatura normal. Bajar la temperatura. Cuando ya no puedo respirar es cuando voy al hospital. Ahí en el hospital es cuando es obligatorio, es recomendable que le hagan la prueba de detección del virus. Antes no es necesario hacerla porque en realidad no hay tratamiento efectivo. El ir al hospital a buscar hacerme la prueba nada más me va a exponer a infección y va a exponer a otros si es que yo lo tengo. Es importante, ya hay servicios que van a la casa y aplican ahí las pruebas de detección, pero en realidad no hay suficientes para hacerle la prueba a todos. La prueba, de hecho, no es una prueba específica, son muestras de mucosa que hacen lo que se llama una reacción de cadena de la polimerasa. Lo que hace es detectar anticuerpos contra el virus. Entonces yo puedo asumir que tiene el virus. Pero en realidad habría que hacer una segunda prueba confirmatoria para encontrar proteína específica de ese virus para dar un diagnóstico confirmatorio. Ahorita no tenemos pues la infraestructura para hacerle pruebas a todos. Hay pruebas rápidas que más o menos se están haciendo, pero todavía no hay acceso a las pruebas que te dan los resultados luego. Entonces, lo mejor es mantenerse en casa. Solo cuando hay complicación respiratoria, acudir al hospital. Ahí sí es importante diferenciar quién tiene COVID y quién no, porque lo asignarán a un área específica para evitar mayores contagios en el hospital. Se trata de un virus muy pegajoso. Fíjense que se pega, es muy ligero, se mantiene flotando, puede mantenerse flotando hasta 2-3 horas y puede volar hasta 2 metros. Por eso esto de la sana distancia. Ahora ya incluso sacaron aquí en el DF el nuevo
el nuevo, sacaron el nuevo programa este de semáforos, ¿no? Es importante aclarar esto de el lavado de manos porque explicar, aprovechar, educar a nuestra población. O sea, no es obedecer como borreguitos, sino entender que aunque no, yo no veo que estén sucias y ya me las lavé 30 veces ese día, que si pongo un microscopio voy a encontrar virus y bacterias. Y este virus es por lo pegajoso que es muy transmisible, es lo que tiene en específico este virus. Es muy, muy altamente infeccioso. En el caso del MERS, por ejemplo, no era tan infeccioso y por otro lado, veíamos que sí, veíamos pero sí mataba a la gente mucho más rápida. Les quiero nada más enseñar algunas láminas que son importantes, bueno, que les pueden ayudar a explicar mejor a sus alumnos. No sé si se vea. Esto ya veíamos que esto es como entra con la espiga en el receptor de angiotensina, el ACE, inyecta su RNA adentro de la célula humana, se transforma en DNA y se mete a nuestro DNA para crear nuevos virus. Ahorita los medicamentos que están siendo efectivos están bloqueando este receptor, entonces no entra el virus. Esto se llama retrovirus por esta inversión que hace del RNA al DNA de la célula. Y es nada más una secuencia. Vean ustedes toda la cantidad de proteínas que se han logrado milagrosamente, porque realmente estos avances científicos no se habían generado tan rápidamente, pero ya conocen cada una de las secuencias proteicas y saben dónde cambian. Vean ustedes los diferentes subtipos de virus que hay determinados por las fechas. Es cuando empiezan las mutaciones a darse y empiezan a generar cambios en la forma en que responde la gente ante la infección. En algunos casos es mucho más letal, en otros es más crónico. Y esto depende de las mutaciones que se generan en cada individuo. O sea, si esa secuencia proteica, ese RNA se mete a mi DNA y adentro de mi DNA yo formo una secuencia proteínica diferente, entonces se genera un subtipo de virus. Vean ustedes que no es el mismo virus, el de Wuhan, que el que aparece en Singapur o el que aparece en Sydney. Vean que el de Italia ya es diferente, ya sufrió muchas otras mutaciones. Entonces, ¿por qué en unos lugares ha sido mucho más letal que en otros? Puede obedecerse al subtipo de virus. Han encontrado los diferentes subtipos y vean ustedes por fecha. Esto se va determinando haciendo seguimiento de cada uno de las personas y vean cómo va cambiando el subtipo de virus. Aquí en la UNAM acaban también de hacer una diferenciación genética del virus aquí en México. Entonces, esto mismo pasó en SIDA. Nosotros veíamos que mataban los virus, por ejemplo, a los hemofílicos en cuestión de meses, mientras que en África, por ejemplo, se volvió el SIDA una infección crónica. Estos son los trombos, los microtrombos vasculares que forman como coágulos adentro de la sangre y esto se llama coagulación intravascular diseminada y es ya deja de ser solo un problema respiratorio, ya se metió a mi sangre el problema y por ende lo tengo circulando por todo el cuerpo. Y entonces es cuando aparecen estas gravísimas infecciones secundarias que pueden afectar hígado, pueden afectar riñón, pueden afectar otras manifestaciones.
En la secuencia grave, ya decíamos, esto ya es una complicación secundaria. No sé si tengan algunas dudas. Con esto acabamos esta parte del COVID. Hasta el momento no hay ninguna duda escrita en el chat, Gloria. Entonces, si quieres continuar y si hay alguna duda al respecto, yo te aviso. Gracias. Bueno, realmente que es nada más, estamos como que partiendo de lo muy general. No sé si ven ustedes la pantalla. No, no se ve, pero hay una pregunta que dice que quisiera saber más sobre el caso de los niños. Perdón, los casos en Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Realmente lo que ha alarmado a la población científica son los casos de Kwashiorkor, que es un síndrome que aparece en niños. En este caso es muy, muy raro, y cuando empezaron a ver varios de ellos, lo empezaron a asociar. Solamente 70% de estos niños que han fallecido por este cuadro de coagulación intravascular diseminada, que se les hinchan todos sus bracitos, se les ponen morados porque no corre la sangre, y tienen gravísimas complicaciones que los matan luego. Han sido contados los casos, pero 70% reportaron ser positivos a la prueba de detección del COVID-2. No todos, pero sí creen que es una complicación asociada y sí responde a esta respuesta autoinmune. Volvemos a lo mismo. Cada cuerpo humano va a responder de forma personal al virus, y el virus se va a personalizar en cada caso. Si yo tengo buenas defensas, lo más probable es que me dé de forma asintomática. Si yo ya tengo desgastado mis defensas porque tengo cuadros crónicos de alergia que no he tratado, o soy diabética, o sufro de obesidad, entonces se puede complicar el asunto. Si tengo infecciones subyacentes que no he tratado, pues tengo muy comprometidas mis defensas. Es cuando se complica el asunto. Entonces, es muy importante que ustedes puedan entenderlo y traducirlo así muy elemental para que bajar la angustia. Tener el COVID no es igual a morir. No es una enfermedad, gracias, Kawasaki. No es una enfermedad que se asocie necesariamente a la muerte. Es una infección viral muy severa, que dependiendo de mi capacidad de respuesta pueda yo enfermarme o no. Eso sí es muy infecciosa. Yo puedo tener en casa a alguien asintomático, y alguien se puede enfermar y morir luego. No necesariamente todos respondemos igual. Gloria, ahora, preguntan si el virus tiene tantas mutaciones, entonces, ¿cómo van a hacer la vacuna? Es muy buena pregunta, y en realidad lo que están haciendo es una vacuna genérica. Si ustedes ven el tronco de las proteínas, la gran cantidad es muy similar. Por ejemplo, la espiga, la proteína de la espiga, esa parece que no sufre mutaciones, sí sufren otro tipo de mutaciones de otras proteínas en la secuencia, pero esta no, y muchas de las vacunas están atacando nada más, son como los anticuerpos monoclonales que están atacando al tronco común de los coronavirus, que son una subfamilia con diferentes géneros. Pero ciertamente esto es una de las complicaciones muy, muy serias para hacer una vacuna que sea del 100% efectiva. Ustedes saben, la vacuna que nos hemos aplicado cada año
para la influenza, pues siempre va cambiando, vamos a requerir uno nuevo, porque precisamente por estas mutaciones. Por lo mismo, se estima que esto no se va a acabar, ¿eh? Esto va a seguir y puede que salgan rebotes secundarios, en especial en el invierno. Ahora, la tendencia, la evolución filogenética, la evolución de los virus natural, hace que un virus no mata a su huésped para garantizar su sobrevida. Entonces, en realidad, lo que pasó con el SIDA ya no es una enfermedad que se asocia con la muerte letal obligadamente, ya se trata de una enfermedad crónica, porque ya bajó su virulencia dentro de su mismo proceso de evolución. Esto es lo que probablemente va a pasar con esto, pero puede que tarde pues algo de tiempo para que se dé esta respuesta. Pregunta Irma Magnolia si esta diferenciación genética detectada en la UNAM representa modificaciones sintomáticas y también si está funcionando, dice Belén, a todos, si está funcionando el plasma para el tratamiento del coronavirus que están realizando en el IMSS. Sí. Muy buenas preguntas. Sí, ciertamente la UNAM encontró subtipos, pero no se ha podido asociar ni corroborar algún efecto sintomático directo. O sea, no tiene causalidad que se le haya asociado todavía. Por otro lado, sí sirve utilizar el plasma, ha funcionado muy bien. Y es lo que están haciendo con bastante éxito en algunos lugares. Y es lógico, ¿no? Lo que están haciendo es tomando anticuerpos de gente que ya desarrolló resistencia para inyectarlos en otros cuerpos para que ellos a la vez generen anticuerpos. Betsy Romero dice si han hecho pruebas de anticuerpos para detectar a personas que tuvieron la infección asintomática. Sí se han hecho. Hay 4 diferentes modelos que atienden esta epidemia. Uno es la recomendación de hacerle la prueba a todos, ¿no? Cosa que aquí no se puede hacer, en Estados Unidos tampoco, porque no hay la infraestructura, pero que ha funcionado muy bien en Abu Dhabi, porque creo que tienen 2 millones de población y a todos les hicieron la prueba. Entonces lo que haces es que le haces la prueba a todos y le das seguimiento específico a los que son positivos y a esos sí entran en cuarentena. Los otros ya no. Por otro lado, hay este modelo de rebaño que está utilizando Suecia, por ejemplo, que es pues que siga su evolución natural la enfermedad, que le dé a los que les va a dar, 70% les van a ser asintomáticos, 30% les va a dar pues leve, y bueno, sí, 10% pues los vamos a tener que hospitalizar, ¿no? Y así lo están manejando, ellos no evocaron a cuarentena y bueno, también va a ser muy interesante ver este comparativo, ¿no? Pero por otro lado tenemos un híbrido. En México estamos utilizando un poco la cuarentena fija, que es todos encerrados, o pues a voluntad, quédense la mitad, pero pues los que salgan, cuídense, háganse pruebas, y fenómeno híbrido. Esto para decirles que si se están haciendo las pruebas, primero no tenemos en realidad un denominador que pueda darle el 100% de certeza a las cifras que se publican, porque no tenemos, no a todos se les hace la prueba, entonces está sesgado en los datos, ¿no? Pero es un indicador constante que podemos utilizar como para saber si está creciendo o no el problema. Pero por lo mismo no se sabe, y ciertamente han habido casos que aunque ya les dio, ya crearon defensas, volvieron a enfermarse una segunda vez. Esto se debe a la mutación que probablemente les dio un segundo tipo del virus. Les pongo el ejemplo de SIDA.
teníamos casos de SIDA donde decían, bueno, pues vamos a juntar a toda la gente que está infectada del VIH, junta, y bueno, pues ahí hagan sus parejas, tengan sus relaciones sexuales y ahí, pero gente que ya tenía un virus y que estaban bien latentes, asintomáticos, empezaron a agravarse cuando entraron en contacto con un segundo tipo de virus. Esto es lo que sí puede estar pasando, aunque no se puede documentar a la fecha. Gloria, otra pregunta. Aprovechando tu expertise como médico epidemióloga y con toda tu experiencia y fundadora en los trabajos del SIDA en este país, dice Emiliano Lezama que la perspectiva futura respecto al virus actual es que adquiera las características del virus de la influenza. Vamos a tener que adaptarnos y aceptar que va a seguir produciendo muertes mientras no exista una vacuna. Exacto, se va a volver una infección crónica, esperemos no letal, y pues desarrollaremos defensas, ¿no? Aranza también dice que influye mucho la densidad de población para decidir qué esquema de contención se adopta frente al virus. Muy, muy, muy cierto. Hay a mayores personas, mayor riesgo de infección, ¿no? Y a mayores infectados localmente, pues mayor incidencia o mayor riesgo. El riesgo no es diferenciado, y esto sí es muy importante también para que sepan que mientras nosotros aquí podemos estar en la fase 3 o la fase 4 en cierta parte del mundo, en otra parte apenas está llegando y está en fase 1. Entonces, no se puede hablar en bloque ni imponer medidas iguales a todos. Tienen que ser medidas diferenciadas. Una cosa que se está haciendo, que se está proponiendo, que es muy, muy interesante, es no solamente escalonar el regreso a las actividades laborales cotidianas, ¿no? Sino hacerlo por turnos. Están recomendando 3 días de mantenerse en cuarentena y 10 días salir a trabajar. Luego otra vez 3 días guardarse y hacer guardias. Es muy interesante este tipo de modelos. Permiten empezar a salir a trabajar, pero te guardan para poder frenar la epidemia y que se corte si es que alguien se infecta. Entonces, este tipo de esquemas van a ser, pues, algo que vamos a tener que ir viendo. Ok, y por último, hay 2 preguntas y después continuamos para dar inicio a la otra parte. Dice Bel que en el Politécnico hay una propuesta de utilizar interferón, que sí es una alternativa viable, y Irma Magnolia dice si puedes explicarnos un poco cómo se presentan las diferentes cargas virales. ¿Cómo se presentan las diferentes cargas virales? Porque parece ser que dicen que dependiendo de la carga viral es la gravedad del problema que te da. ¿Qué quiere decir carga viral? En realidad lo que estamos hablando es la cantidad de anticuerpos y o proteína del virus que se encuentra en la sangre en un determinado momento. Esto, por ponerles el ejemplo, entra el virus a mi sangre y ahí tengo muchos anticuerpos, pero luego se guarda dentro de mis células. Entonces le toman muestra y ya no tengo tantos anticuerpos. No quiere decir que no tenga el virus ya lo tengo metido adentro de la célula y se puede mantener ahí en forma de portador asintomático. Cuando empieza la replicación viral es cuando vuelven a darse estos brotes de anticuerpos en la sangre, que es lo que aumentan la carga viral. Y quiere decir que ya se está replicando y es altamente infeccioso en ese periodo. Ok, y pregunta si el interferón es una alternativa viable. Interferón pues, se utiliza, pero aquí más bien esto de
están preguntando de la ivermectina, todos estos tratamientos que se utilizaron y se siguen utilizando para el SIDA sí funcionan porque son antivirales. Y lo que hacen es que dependiendo del medicamento impiden algunos de los procesos. Uno de los más efectivos, lo que está haciendo ahorita, es impedir que el RNA se traduzca en DNA. Entonces, a ese nivel sí puede funcionar. El interferón sí fortalece y puede fortalecer las defensas, pero no es curación. Ok, pues Gloria, seguimos con la charla. Por el momento son las preguntas. Si quieres continuar. Bueno, nada más, ¿cuál es la segunda epidemia? Pues estamos hablando de ahora no nada más de una pandemia, sino también de una sindemia. ¿Por qué sindemia? Es una sinergia de clústeres de impacto al virus. En este caso, una de las epidemias, o sea, por decirle, uno de los clústeres epidémicos dentro de esta sindemia, esta sinergia de epidemias, es el miedo. Y el miedo está surgiendo de la desinformación, angustia Ahora, para esto nosotros hemos desarrollado un modelito para ser muy gráficos al describir el impacto que puede tener. Puede tener un impacto externo hacia la sociedad como individuo, familia, y ahí el impacto va a ser social, familiar, laboral. Puede tener un impacto físico de mi cuerpo, pero también mis emociones, y ya empiezo sin trabajo, y empiezo con angustia y fobias, etc. Aquí es donde, entendiendo lo complicado que somos los seres humanos, podemos entender qué es lo que pasa con la ansiedad y el miedo. Que esta articulación me desarticulo de mí misma. Yo tengo una realidad vivencial interna totalmente diferente a mi realidad externa, como la conté. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros y ustedes, siendo pues ahora idealmente facilitadores de contención emocional para sus alumnos, para sus padres de familia, para sus compañeros, colegas, ustedes no pueden cambiar el mundo externo, pero sí pueden cambiar qué piensan, qué hacen y qué deciden hacer con la realidad tal como la perciben. Y ahí es donde tenemos que recobrar el control. Yo no puedo dejarme llevar por la angustia externa y por este inconsciente colectivo que es tóxico. El pánico y el miedo ante la inseguridad ya va a ser cada vez motivo de mayor violencia, cuando la gente no tiene hambre o cuando hay mucha ansiedad o ven que alguien está enfermo. Lo que estamos viendo con los médicos que empiezan a atacarlos. O sea, eso es de cuando se desborda esta angustia y este pánico. Yo lo que tengo que hacer es, agarrar las riendas y el control de mi persona interior. Y tengo que evocar a mi parte coherente, a mi parte adulta, para que tranquilice a mi niña interior que está histérica y toda asustada y gritando y contaminándose y haciendo eco de la infodemia, para que a la vez yo ponga orden internamente y logre esta estabilidad. Por afuera nos están entrando toda esta intoxicación que nos hace sentir vulnerables, totalmente indefensos. Y entonces es cuando pierdo el control. No sé quién es el que va a tomar la rienda. Yo tengo que volver al aquí y ahora, volver a respirar profundamente y hacer conciencia de mi cuerpo como si fuera una antena y volverme a anclar en la realidad. A ver, quieta.
Ahorita estamos aquí en una conferencia padrísima, estamos arropados, compartiendo emociones, o sea, ¿cuál pánico? A ver, quietos, ahorita. Y es donde yo tengo que lograr volver al aquí y ahora y centrar mi conciencia en mi cuerpo. Lo puedo hacer respirando, lo puedo hacer con ejercicios de meditación, lo puedo hacer con cualquier cosa que sea física, que lleve mi conciencia al aquí y ahora. Escuchar los pájaros, los sonidos que me rodean, empezar a aterrizarme en una realidad tangible, y sacarme de esa irrealidad que me está llevando al pánico. Hay que entender que la palabra conflicto viene de fricción. Es la fricción entre mi voluntad y las cosas como son. Cuando choca mi ego contra la realidad, se genera angustia, se genera estrés, energía. Yo no puedo decir que el estrés es ni bueno ni malo. Como médica sabemos que necesitamos de esta energía para huir o atacar. Una oportunidad, es un potencial de energía para reparar el daño físico. Pero si yo dejo que se desborde esa energía, naturalmente, inconscientemente va a jalar a la destrucción, al caos, al desorden, a la entropía, y me va a llevar a la angustia. Angustia es una palabra que nos recuerda la angostura, que no puedo respirar, angst. Y entonces la constricción de la respiración, de los intestinos. Y cuando es crónico, me lleva a la ansiedad. Ya la ansiedad es una hipersensibilidad crónica donde exploto sobreexcitada, física, emocional, cognitiva, y pierdo la razón, no tengo sano juicio. Entonces hay que entender que esto es una respuesta que ustedes tienen que anticipar en sus alumnos y en sus padres de familia. Primero, reconocerlo en ustedes mismos y poderlo manejar. A ver, ¿yo qué hago cómo sé si estoy ansiosa o no? Bueno, físicamente, pues se me aprietan todos mis músculos y por ende, no pasa la circulación y por ende me duele. Tengo nudos en el cuello, no puedo, tengo agitación, me duele el cuello, sensación de ahogo, opresión en el pecho, dificultad respiratoria, resequedad de la boca, dolor abdominal. En realidad es una respuesta de adrenalina, que es nuestro sistema simpático que naturalmente está listo para atacar o huir ante un riesgo. Es una respuesta física. Entonces hay que volver al cuerpo para tranquilizarlo. A ver, quieto. Emocionalmente, ¿qué pasa? Me dejo llevar en la mayoría de los casos a experiencias traumáticas de mi pasado. Entonces, esta situación, inmediatamente siento miedo, pero siento el miedo de aquella niña interior que de niñita se asustaba con los truenos o que le pasó alguna cosa, y vuelvo a vivir esa aprensión, esa depresión, y sentirme totalmente vulnerable. Pero como niña, cuando en realidad, espérame, a ver, quieta, nosotros somos adultos, vamos a tomar el control y poner, no soy la niñita que ella, y tengo que poner orden interno antes de acercarme a la ansiedad de alguien más. Yo tengo que poder diferenciar, porque si no me voy a intoxicar con la ansiedad del otro, o le voy a alimentar más ansiedad, y vamos a generar ahí una complicidad tóxica. Ahora, cognitivamente, ¿qué es lo que pasa? Que
toda esta adrenalina hace que se dispare eléctricamente las asociaciones en las neuronas y empiezo con pensamientos irracionales, resentimientos, pensamientos catastróficos, que quiere decir que estoy adelantándome a cosas desconocidas y además yo ya me vi muerta, yo ya llené mi testamento, es más, ya empaqué mis cosas y ya empecé las cajas a dejárselas a mi hija, ¿no? Eso es cuando ya no estoy actuando con sano juicio. ¿Y qué pasa a nivel social? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Y vamos a ver los efectos después de esta cuarentena. La hiperactividad, las respuestas impulsivas, la insensatez, está aumentando la violencia intrafamiliar, la violencia en los demás. Hay algunos ideólogos muy reconocidos que prevén que van a haber brotes de violencia importantes. Entonces, nosotros hoy en el presente, a lo largo de la línea del tiempo, tenemos que poder ubicar los hechos dentro de su proceso. Hay que saber que todos somos diferentes, tenemos factores genéticos determinados por nuestros padres, tenemos factores congénitos determinados por nuestra madre cuando estábamos in útero, luego aprendidos, tenemos factores externos, internos, que van a determinar cómo voy a responder ante una crisis. Cada quien tiene diferentes recursos. Algunos tenemos unas fortalezas, otros menos. Pero ¿qué es lo que pasa? El estrés, que es la generación de energía, ocurre en el presente. Pero yo estoy, ante este estrés, estoy reviviendo angustias pasadas, o sea, miedos, temores, inseguridades pasadas. O me estoy adelantando al futuro con pensamientos catastróficos. O sea que me descoyunté de la vivencia del aquí y ahora, ¿me entienden? Es muy importante volver a la realidad. A ver, aquí estamos sanos, y en mi familia no hay nadie enfermo, gracias a Dios. Y entonces, ¿cuál? Entiendo el pánico de otros, entiendo los temores, pero no me puedo dejar llevar. Y esto es importante. Ustedes tienen que darle atención a la angustia de sus alumnos y de sus padres de familia. ¿Y cómo le voy a hacer? Primero entendiéndolo, reconociéndolo en mí mismo, sabiendo que hay algunas personas con factores genéticos, congénitos, aprendidos, y cada quien, como decía mi exmarido, algunos de mis exmaridos, en paz descanse, que cada quien se salva como puede, ¿no? Y así es, pues cada quien pues, tiene diferentes. Y hay que saber que los alumnos adolescentes todavía no acaban de formar el lóbulo frontal, que es donde se da el pensamiento abstracto que permite prever, ver antes de que ocurran las cosas. O sea que es ese proceso de abstracción. Esta maduración tardía del adolescente, que acaba hasta los 24 años, le va a ser incomprensible lidiar con muchas cosas. Le va a ser hipersensible otras cosas que a nosotros nos parecen ilógicas, pero ellos tienen como los cables a flor de piel, todavía los tienen echando chispas o haciendo cortocircuito, todavía no tienen esa grasita de mielina que haya recubierto bien los axones y las dendritas que están mandando impulsos eléctricos. Entonces están explosivos y nosotros tenemos que entender que su forma de vivenciar esta realidad es diferente físicamente, ¿eh? Todavía ellos no. Entonces lo único que podemos hacer es escuchar, abrir espacios de escucha empática. No tengo que hacer juicios, no tengo que decirle cómo actuar, no tengo que nada más escucharlo, contenerlo. Y él solito, la sabiduría va saliendo hasta que se tranquilice y salga de él su mejor recomendación.
lo mismo con los padres de familia, escuchar. Pero la escucha empática tiene que surgir del silencio interior. Si ustedes están agitadas y están ansiosas, entonces no van a poder brindar esos espacios de contención. Entonces, por primero, entender que somos muy complejos y que tenemos diferentes dimensiones que estamos manejando, y lo ideal es integrarnos. Hay que saber que para lograr esto, nosotros tenemos que ver de dónde va a darse este trastorno de ansiedad. La conducta impulsiva hacia el exterior, una dependencia emocional, una inmadurez, una angustia patológica. ¿Y cómo tengo que revertir esa tendencia a la destrucción con cosas positivas? La actitud positiva la va a dar precisamente el poder ver las cosas de forma optimista. Esto es una decisión. Yo puedo escoger ver las cosas negativas o puedo escoger ver las cosas positivas, la oportunidad que nos está brindando esta contingencia mundial de quizá resanar el dolorosa inequidad económica, poder cambiar las formas de relaciones familiares, modificar la forma en que construimos ambientes de aprendizaje en la escuela, apoyándonos más con lo virtual y dedicando más la atención centrada en el alumno cuando lo veamos, y que la academia la hagan en línea. Tenemos que ver de dónde, a qué estamos conectados, de dónde. Y entender, pues cada quien se está poniendo máscaras. Yo tengo que dar aceptación incondicional. Te acepto ahorita que estás enojado, irrumpiendo con ira, entiendo, no lo justifico, pero tampoco voy a dar juicios. Voy a contener, a escuchar, a aceptar incondicionalmente. Y entender que así como yo soy complicada, también el otro es complicado, y cómo me relaciono con él. Si luego me pongo de niña chiquita o me pongo de super yo dándole instrucciones al otro, pues entonces no nos podemos entender de adulto a adulto, ¿me entienden? Mi parte emotiva está respondiendo a su parte y me está evocando, ya me está recordando a mi papá, y mi papá como me regañaba, entonces luego actúo como niña chiquita y me pongo a la defensiva y, a ver, quietos. Ustedes céntrense, rescaten ese adulto interior y ánclense en el aquí y ahora. Respiren profundo para que se pueda tranquilizar su corazón, para que se pueda oxigenar el cerebro y desde ahí relacionarnos con los que nos rodean. Entonces, en realidad, sí es diferente una realidad exterior a una realidad interior. Los sentimientos que responden con los sentidos y las emociones que responden a una motivación interior. Entonces, es complejo, pero sí tengo que volver al aquí y ahora para evitar miedos irracionales y poder discernir el miedo real que sí debo tener, y para ponerme un cubrebocas y tomar las medidas que ya sé, porque ya vi el virus, ya sé cómo se replica y cómo puedo hacer. Es importante que ustedes en esta contención logren identificar quién se está desbordando y quién requiere apoyo profesional. Hay diferentes corrientes que pueden darle o una terapia humanista que los ven integralmente, o conductual de cómo responde afuera, o física o cognitiva, o ya viendo asuntos más profundos. Pero sea lo que sea, ustedes tienen que retomar el control de su mente, de su cuerpo, de su sano juicio, centrarse, alinearse, así como lo hacen las vértebras para que fluyan los mensajes, y desde mi integridad y mi congruencia poder servir de bastión, de antena, de ser confiable para los alumnos.
Pues básicamente, yo creo que. Gloria, muy bien, Gloria. Muchas gracias por compartirnos toda esta información tan valiosa. Si alguien quisiera hacer una pregunta en el foro, adelante. Vamos a estar en una sesión de preguntas y respuestas. Julia Campos dice que un ejercicio que ayuda muchísimo es caminar descalzo con calcetines y ser consciente de las sensaciones que tiene todo el cuerpo. Ay, qué Julia padre. es psicoterapeuta Gestalt. Ah, qué padre. Ah, pues vamos a hacerlo. Pero antes tengo que barrer el cristal del vaso que rompí cuando estaba yo mentando madres. Así es. Otro ejercicio, bueno, hasta ahorita son las preguntas que tenemos. Mientras nos llegan más preguntas, yo quisiera aprovechar para pedirles a todos aquellos y aquellas que no han puesto su nombre, la institución y el lugar de donde provienen, así como su teléfono, porque vamos a formar los grupos de acompañamiento emocional entre este grupo de talleristas, de preferencia que no estén miembros de mi misma institución en mi grupo. Y entonces vamos a hacer toda esta cadena. Todavía nos faltan muchos con nombre, teléfono, para que empecemos a trabajar los grupos. Peter dice, ¿de qué forma cree que los alumnos lleguen a la escuela en el aspecto emocional una vez que se realicen clases? La próxima sesión vamos a platicar de estrategias anticipatorias, precisamente cómo debemos prever y actuar que vayan a llegar los chicos, qué tenemos que hacer en el futuro. Sí hay cosas que tenemos que fortalecer. Ahorita el trabajo es personal, tienen ustedes que aprender a centrarse, manejar su propia angustia. Ustedes para poder hacer el bien tienen que estar bien. Entonces, ya después iremos viendo en otras sesiones estrategias que podemos hacer desde la escuela, que podemos hacer desde la contención misma, ¿no? Pero ahorita sí es como abrir estos espacios de escucha empática, desde la tranquilidad y la paz. Yo no, ante la incertidumbre que nos rodea, no podemos tomar decisiones ni planear el mañana porque me va a generar frustración porque no conozco las variables, no sé ni siquiera si vamos a entrar en X fecha y si sí, y si no, y qué vamos a hacer y qué. A ver, yo sí puedo controlar hoy. Y hoy, ¿qué puedo controlar? Pues poner límites en casa, aprovechar, hacer, aprender. O sea, lo que yo pueda controlar es hoy, es mi aquí y ahora, es mi entorno inmediato y no angustiarme por aquello que no puedo controlar. Ahorita no, ese discernimiento es muy importante para lograr el sosiego requerido. Ok, dice... La clave de acceso. Eso sí te puede generar angustia y ansiedad. Hay muchos muy ansiosos porque todavía no reciben su clave de acceso a la plataforma. Ok, Guillermo Villalobos dice que hemos regresado a las prácticas milenarias. Ahora se le llama mindfulness para centrarnos en el aquí y el ahora y aprender a controlar la respiración y confiar en uno mismo. Ciertamente. Sí, ¿verdad? Qué gringada, ¿verdad? Mindfulness. Sí, pero al final es lo que se está usando. Silvia Ramírez dice que lo complicado para el ser humano es reestructurar cambios de hábitos hacia la salud y caminar hacia el autocuidado. Bueno, eso es muy, muy importante. Creo, Marta, que lo has comentado tú. En casa, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos recomendar a los papás que ya no saben qué hacer con los niños? Para empezar, hay que poner horarios.
hay que poner límites, límites a los espacios, horarios, es muy, muy, muy importante físicamente para que mi jugo gástrico sepa a qué horas va a comer y no estar comiendo a cada rato, para que salga yo durante la luz solar para que pueda dormir en la noche. O sea, estos ciclos físicos requieren de unos horarios que hay que respetar y respetar con nuestros hijos para que se mantenga una salud física y mental. Entonces, lo primero son horarios regulares, levantarse, bañarse y vestirse, aunque no vayan a salir, aunque no, es muy importante no solamente la higiene, sino todo lo que implica para no deprimirse, el estar bien vestido, el poner límites de los espacios, es decir, de tal hora a tal hora yo voy a trabajar, no me molestan. De tal hora a tal hora juego contigo, mijo, y solo para ti estoy. En tal hora a tal hora estoy con mi esposo y los niños se van a jugar, nos dejan solos, aquí estamos. Y poner espacios físicos, darles tareas con objetivos que puedan realizar y cumplir cada día. Esto es muy importante porque les da sensación de empoderamiento. Entonces, el sentir la satisfacción, ya mamita, ya la ve, ya limpié, ya hice esto, es un logro, vuelvo a recobrar el control en algo. Entonces, los objetivos inmediatos nos permiten volver a controlar. Nosotros y más, nosotros profesores que tendemos a cargar responsabilidades ajenas, no solamente las propias, las del prójimo, las del otro, somos muy controladoras. Entonces tenemos que soltar el control. O sea, dejen, no querer que todo esté perfecto. Así de exigentes que somos con nosotros, bájenle también, no sean tan exigentes. O sea, se vale descansar, aprovechar estos momentos que son un regalo para los que hacía años que no gozábamos a la familia o que teníamos tiempo para hacer aquella cosa que nunca habíamos hecho. Entonces, disfrutarlo, no tenemos que sufrir y no controlar a todos, o sea, dejar que cada quien, en especial los adolescentes, respetar su intimidad, su espacio, su territorialidad. Así es. Dice dejar Jessica, que mi esposo se meta a la porno, a la pornografía, a que deje de fregar. Que el vivir aquí y ahora es hasta disfrutar y gozar un baño, una taza de café, un pan dulce, sí. Contemplar el día, el sol, el aire. Gledy Olmos dice, doctor Ornelas, esta pandemia nos debe hacer reflexionar sobre el cuidado, sobre el autocuidado, sobre los estilos de vida saludable, física y mental, el manejo del estrés, el tiempo para mí y para los demás. Es un tiempo donde existe un abuso sobre redes sociales. Cecilia García Piña dice que la práctica de la meditación ha sido un recurso importante en este confinamiento y que puede recomendarles una app que se llama Insight Timer, que ayuda para iniciarse en esta práctica. Ahí está revisen. Y dice Claudia Luna, en este momento donde a nivel mundial todos perdimos trabajo, familia, es importante el no perderse a uno mismo, ya que hay un aislamiento físico pero no emocional. Y de aquí la importancia de este curso. Da las gracias, Claudia, gracias. Guillermo dice que este es momento de crear nuevos hábitos y entender que el mundo ha cambiado y nos pide que nos adaptemos a un nuevo mundo. Daniel, enseñarle el truco que no ha querido aprender mi perrita llamada ella. O sea, no orinarse fuera de la macinica. Así es. Aranza, aprovechar el tiempo que no estamos invirtiendo en el transporte, en actividades pendientes o de nuevo interés. Ricardo Tapia dice que esto le ha permitido poder valorar más a su familia, ya que todo el día estaba trabajando fuera de casa. Betsy Romero dice que con su esposo hizo un ciclo de cine en casa para compartir una actividad. ¡Ay, qué padre! Tiempo.
que es un momento para valorar a seres queridos y para rescatarnos a nosotros mismos. Pues yo creo que hay muchas propuestas, muchas experiencias, y la invitación es a continuar en este acompañamiento emocional a través de estos grupos que estamos proponiendo. Me preguntan si los vamos a organizar. Yo quisiera que dentro de este grupo se pospusieran por lo menos 7 gentes, 8 gentes a coordinar los grupos, a ser facilitadores de estos grupos. Entonces les voy a pedir, por favor, que aquellos que se quieran proponer como coordinadores, se pongan ahí en el chat. Yo quiero ser coordinador, soy Marta Páramo, mi teléfono, mi correo, para que nosotros nos comuniquemos directamente y les demos de alguna manera algunas indicaciones para continuar trabajando. Esta gente que van a ser los coordinadores y facilitadores, a su vez, van a estar coachados por el grupo COVID-19 que está ya formándose para dar este coaching. Ya dice Isabel Vila que ella quiere ser coordinadora. ¿Quiénes más, por favor, antes de que concluyamos nuestra sesión? Les recuerdo, por último, que tenemos sesión presencial en línea el día de mañana, jueves 14 de mayo a las 10 de la mañana. Tuvimos un problema ahorita porque bloqueó mi cuenta de Zoom el ingreso. No sé si se me aumentó la cuota, cómo es todo esto. Ahorita voy a checar. ¿Por qué? Porque se supone que tengo espacio para 150 personas. Algo me bloqueó, pero no se preocupen, ya les mandé decir desde el correo a quienes me dice que no pudo entrar. Esta sesión está siendo grabada y por otro lado vamos a familia de amigos, tenemos que estar centrados y tenemos que estar bien, estar en paz. De eso se trata esta plática de hoy, que con la información logren esa tranquilidad, ubicar los riesgos, diferenciar las emociones y que ustedes retomen ese empoderamiento personal centrado en la paz.